Vamos a ver. Habíamos quedado al final de la clase práctica anterior. Habíamos quedado al final de la clase práctica anterior bueno, en cierta cuestión, o sea, una formulación de cierta cuestión que venía pendiente de la clase teórica de hace 2 semanas, que tenía que ver con ciertas aclaraciones que quizá procediese a hacer a propósito de la noción, de juicio analítico, que habíamos formulado precisamente para descartar que las llamadas verdades necesarias fuesen juicios analíticos. Habíamos quedado en esa cuestión. Independientemente de eso, pues yo pienso que, ¿verdad? No hay problema, ¿no? Pero pienso que también algunos aspectos de la última clase teórica, aquello que hacía referencia a la compatibilidad de las máximas con la forma lógica de universalidad, ¿no? Aquello del ejemplo de la mentira y todas aquellas cosas, pues había algún aspecto que convendría, digamos, concretar en alguna clase práctica, que convendría añadir aclaraciones en una clase práctica, pero en principio vamos a seguir el orden en el que están. También se puede cambiar, también se puede poner primero lo que es más inmediato y dejar para después lo que viene de más atrás, no necesariamente, pero en principio mientras no se manifiesten deseos de lo contrario, lo voy a dejar en ese orden, es decir, voy a tratar voy a decir lo que estaba empezando a decir en la anterior clase práctica acerca de juicios analíticos. Después entraré en el tema del ejemplo ese de máxima no compatible con la forma lógica de universal. En principio lo haré en ese orden, aunque bueno, pues tampoco es que hubiese un gran inconveniente en cambiarlo, ¿no? Y de todos modos, antes de empezar, pues como es habitual, incluso se puede dar por supuesto, sin necesidad de que lo diga, si alguien considera necesario introducir algún otro tema, pues que lo diga para que tomemos nota también, o lo introduzcamos ya, o por lo menos tomemos nota, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, ¿hay algo que decir al respecto? Sí. Yo quería preguntarle o hablar de, cuando se hablaba dentro del contexto kantiano, de la sustancia de accidente, que finalmente era como la otra cara del tiempo, por decirlo así. El tiempo como permanencia y cambio, ¿no? Sí, como permanencia y cambio. Lo mismo que permanencia y cambio, ¿no? Sí. Entonces, si la sustancia, o sea, al final una sustancia va remitiendo a otra, finalmente la última sustancia sería el tiempo para acá. No, porque vamos a ver de lo que estamos, a ver. Si hablamos de pues, esta silla que es azul o que es amarilla, pero la silla hay un momento que... A ver, sí, dos cosas. Una, de lo que estamos diciendo se sigue que nunca el tiempo o las categorías, es decir, nunca lo que consideramos como la forma, nunca lo que consideramos como la forma, como lo a priori, como la posibilidad de conocimiento en general, ¿no? ¿De acuerdo? Por así decir, nunca puede ser ello mismo el contenido, ¿no? ¿Me explico? Es decir, la forma, si decimos la forma, o sea, todo lo que es a priori, eso de a priori quiere decir que es de antemano obligatorio para todo contenido posible, eso quiere decir que siempre hay algún contenido, claro. Por lo tanto, no hay tiempo puro. ¿Me explico? No hay el tiempo. Exactamente, no hay el tiempo puro. Digamos, la validez del tiempo consiste en que todo lo que hay lo hay con arreglo al tiempo, pero no hay el tiempo solo, ¿no? ¿De
¿De acuerdo? Y lo mismo el espacio, Está claro, no hay el espacio solo, porque precisamente por eso el espacio o el tiempo, o el tiempo, las categorías, el tiempo no son el contenido, sino que son la condición de la posibilidad de contenidos en general, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, y eso de condición de la posibilidad, cuidado, no nos perdamos, eso de condición de la posibilidad ya hemos quedado en que no quería decir, habíamos quedado en que posibilidad es lo mismo que forma. Y condición quiere decir elemento constitutivo de o integrante de. Por lo tanto, condición de la posibilidad no quiere decir lo que nos diría si esto apareciese en un periódico, que es decir, algo que tenga que ocurrir antes para que luego ocurra lo otro. No quiere decir eso, quiere decir simplemente elemento constitutivo. Condición de la posibilidad de caballo quiere decir elemento constitutivo de la naturaleza o esencia o del que caballo, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, ser mamífero, ¿no? Por caso, ¿no? ¿De acuerdo? No es una condición, no es una cosa que tenga que ocurrir antes, sino simplemente una cosa que es de antemano obligatoria para todo caballo, pero que por así decir no es ella misma caballo alguno, ¿no? ¿Me explico? ¿Está claro? Es simplemente de antemano obligatoria para todo caballo, pero no es ella misma ni caballo alguno ni ningún otro tipo de cosa, ¿no? ¿Entendido? Ni ningún otro tipo de cosa, ¿no? ¿De acuerdo? De antemano obligatorio para todas las cosas que tengan ese carácter. Pues lo mismo aquí, es decir, el tiempo, las categorías son simplemente condiciones que de antemano es obligado que sean cumplidas por todo lo que aparezca, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no son ellas mismas algo que aparece por sí solo, ¿está claro? Es decir, Kant no tendría nada que objetar a eso que siempre se ha dicho, ¿no? A eso que siempre se ha dicho de que no tiene sentido pensar un tiempo sin contenido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me explico? A eso que siempre se ha dicho, que ya se lo citará Aristóteles, pero es igual, se lo citará a Kant, a cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? De que no hay tiempo si no pasan cosas, ¿no? ¿Me explico? Está claro, porque evidentemente el tiempo no es por sí mismo nada, ¿no? Es simplemente la naturaleza de todo aquello que hay, por tanto un integrante de la forma misma o de la naturaleza misma del haber ese, ¿no? De hay, ¿no? El movimiento, ¿no? O sea, bueno, puesto que... pero el movimiento ahí equivale a, en cierta manera, el ser, ¿no? El que pasen cosas, el que haya cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando cualquiera puede, si se pone a leer la crítica de la razón pura, pues puede encontrar enseguida expresiones como las siguientes, para hablar de eso del carácter a priori del tiempo y espacio, puede encontrar expresiones como las siguientes. Puedo representarme de cualquier cosa de las que hay en el tiempo, puedo representarme que no la haya, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo puedo representarme este espacio o este momento de mi vida, o sea, este espacio sin esa silla, por ejemplo, sin aquella otra silla, o incluso sin vosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Este espacio, ¿no? O igualmente puedo representarme este tiempo que está transcurriendo ahora, sin que yo lo ocurra, o sea, puedo representarme aquello de que yo me hubiera quedado en mi casa, por ejemplo, ¿no? O sea, puedo representarme, puedo, por tanto, suprimir imaginariamente, digamos, suprimir imaginariamente cualquier cosa que hay en el tiempo, ¿no? Y en cambio no puedo suprimir imaginariamente el tiempo mismo, ¿no? ¿Me explico? O sea, puedo representarme que no hubiese cualquiera de las cosas que hay en el tiempo, pero no que no hubiese tiempo, ¿no? Entonces, esto no puede, o igualmente puedo representarme perfectamente cierto espacio sin algo que hay en él, ¿no? Y en cambio lo que no puedo representar es la supresión del espacio mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, si quito la cosa, queda el espacio vacío, ¿no? O lleno de aire, como le queráis llamar, ¿no? ¿De acuerdo? Pero vacío siempre es vacío relativamente, claro, vacío de esa cosa, ¿no? ¿Entendido? Bueno, entonces, cualquiera puede leer esto en la crítica de la razón pura. Entonces, es muy fácil entender, y de hecho hay mucha gente que lo entiende así, hay mucha gente que lo entiende así, quiero decir, lo entiende así porque lee ese párrafo por separado y no lee el conjunto de la obra, ¿no? No se fija en el conjunto de la obra. Hay mucha gente que entiende algo así como que en efecto se podría pensar el tiempo puro, puesto que si cualquier cosa que hay dentro del tiempo se puede suprimir, ¿no? Entonces se puede suprimir todo y queda solamente el transcurrir. No, eso no es lo que quiere decir el texto.
No quiere decir que se puede suprimir todo lo que hay en el tiempo, sino solamente que se puede suprimir cualquier cosa de las que hay en el tiempo. ¿Me explico? Suprimes cualquier cosa y entonces queda otra, ¿no? ¿Me explico, no? Suprimes cualquier cosa y entonces queda otra, ¿no? ¿Vale? O sea, quiere decir que no se está diciendo para nada que haya el tiempo a secas, el tiempo vacío. No se está diciendo que haya el tiempo vacío, ni tampoco el espacio vacío, ni tampoco las... Si enfocamos en las categorías es todavía más claro, porque a fin de cuentas cosas como causa-efecto, pasa lo que causa-efecto, pues bueno, siempre tiene que haber alguna causa y algún efecto, ¿no? O alguna sustancia y algún accidente, ¿no? Digamos, los propios conceptos de causa-efecto, sustancia y accidente son solamente marcos, ¿no? Que se tienen que rellenar con conceptos. Entonces, por lo tanto, no es que permanezca el tiempo, no es que permanezca el tiempo, no. O sea, lo que pasa es que siempre tiene que haber alguna sustancia. Y esa sustancia tiene que ser siempre algo determinado. No vale el tiempo por sí solo porque no hay el tiempo por sí solo. ¿De acuerdo? Tiene que ser algo determinado. Ahora, ¿qué es esa sustancia? Es decir, que si es la silla que cambia de lugar, por ejemplo, cambia de lugar o cambia, pues lo que sea, incluso pues vamos, se rompe sin dejar de ser la misma silla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, que si es la silla, bueno, pero no, porque la silla también puede simplemente ser, digamos, triturada, por ejemplo, y entonces ya no es una silla, ¿no? E incluso fue fabricada en algún momento, ¿no? Porque eso también es un cambio. ¿Cuál es ahí la sustancia? Bueno, pues efectivamente nos podemos remontar todo lo que queramos y en definitiva, lo único que se sigue de ese principio, fijaos bien, lo único que se sigue de ese principio, lo único que se sigue de manera general, digamos, de la aplicabilidad de la categoría de sustancia accidente, lo único que se sigue de manera general de que sustancia accidente sea algo de antemano válido para todos los fenómenos, lo único que se sigue en general es que en la explicación que se haga, fijaros bien que esto es lo mismo que pasaba con causa-efecto, que también dijimos que sea la causa y que sea el efecto, eso es algo siempre rectificable, ¿no? Es empírico y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que la verdadera causa de tal fenómeno no es la que hasta ahora se ha creído, sino que más experiencias hacen ver que no, que depende de condiciones más concretas o por el contrario más generales, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo pasa con causa-efecto. También ahí lo único necesario, lo único imprescindible es el marco conceptual lo mismo pasa con sustancia accidente, ¿no? Lo mismo pasa con sustancia accidente. También ahí lo único necesario, lo único absolutamente cierto, es que tenga que funcionar el marco sustancia-accidente. ¿Qué sea sustancia para un fenómeno determinado, para un tipo determinado de fenómenos, y que en cambio sean accidentes? Eso depende de experimentación, siempre. Y por lo tanto puede cambiar con una consideración más amplia de los fenómenos dados, ¿no? ¿De acuerdo? Con una observación más precisa, o con otros cambios de la situación empíricamente dada, ¿no? Puede cambiar, pero siempre se mantendrá que hay algo que permanece y algo que cambia. Entonces, ¿qué es lo único que de manera general se sigue del marco ese sustancia accidente? Lo único que de manera general se sigue, pues efectivamente es el que en la explicación de los fenómenos observables, en las estructuras conceptuales que montemos para formular los fenómenos observables, siempre tendrá que haber la permanencia de alguna entidad. De alguna entidad, definámosla de una manera o de otra. Eso dependerá del estado de avance de la física, digamos, en cada momento, cómo definimos esa entidad que permanece. Pero siempre habrá en el tratamiento de cualquier problema físico en sentido amplio, físico en el sentido de observación de cosas empíricas, ¿no? Siempre habrá en el tratamiento de cualquier problema físico algún, digamos, principio de conservación de alguna magnitud o de alguna entidad. Y esto efectivamente, vamos a ver, a lo largo de la historia de la física, por ejemplo, tiene que ver especialmente con esto, puesto que efectivamente el ámbito conocimiento es el ámbito de lo empíricamente observable, de lo constatable, por lo tanto eso es la física en un sentido amplísimo de la palabra física, ¿no? ¿De acuerdo? La física en un sentido amplísimo, ciertamente, o sea, sin ninguna limitación de antemano en cuanto a hasta dónde se puede llegar en la observación física, ¿no? Pero es físico todo aquello que es
de observar y tomar nota, ¿no? ¿De acuerdo? Y que precisamente por eso pues están relaciones, por ejemplo, de causa-efecto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues cualquiera puede ver que en efecto a lo largo de la historia de la física, digamos, según el momento, no solamente según los datos experimentales, sino también incluso según los recursos conceptuales de que se dispusiese, por ejemplo, según el repertorio de operaciones matemáticas que se estuviese en condiciones de hacer, porque también la matemática ha profundizado o avanzado en unas dimensiones a diferencia de otras, pues a lo largo de la historia de la física, digamos, se han definido de manera distinta. Por ejemplo, no es igual en la física newtoniana que en la física relativista, ¿no? Se han definido de manera distinta las magnitudes que permanecen, ¿no? Pero siempre, o sea, las entidades que permanecen, pero siempre ha estado en juego una cuestión de permanencia de alguna entidad, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre ha estado en juego una cuestión de permanencia. A ver, hablamos en algún momento, creo que fue en la primera clase práctica que tuvimos, o algo así. Hablamos en algún momento de Newton, ¿no? Sí, aquello de la primera ley de Newton, Sí, ¿verdad? Sí. La inercia. La ley de la inercia. La inercia, sí, de eso hablamos, ¿verdad? En algún momento. Lo digo para aprovechar esa circunstancia. Vamos a ver, dice, esa ley, esa ley, bien, por una parte enuncia algo que es a priori, ¿no? Pero por otro lado, o sea que es una condición previa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero por otro lado está, digamos, en la manera de enunciarlo está, digamos, históricamente limitada, es decir, Newton operaba como un aparato matemático que llegaba hasta donde llegaba, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, no se habían desarrollado determinadas posibilidades del aparato matemático y entonces ya desde muy pronto hubo una crítica a ese respecto. Incluso creo que dijimos que procedía de Leibniz, ¿no? Ya en un momento hubo una crítica a ese respecto y la crítica era absolutamente correcta, era impecable desde el punto de vista lógico, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, no se estaba en condiciones de hacer una física que no tuviese ese problema, ¿no? Se estuvo en condiciones mucho tiempo después, ¿no? ¿Y qué pasaba? Decíamos, bueno, pues que al decir que un móvil permanece en su, vamos a decirlo primero así, permanece en el mismo estado mientras no haya una fuerza que intervenga sobre él, mientras no haya algún factor externo que lo empuje o lo frene o como se le quiera llamar a eso, ¿no? Es decir, permanece en el mismo estado, resulta que por el mismo estado se entendía la línea recta con la cantidad constante de velocidad, ¿no? Es decir, que no se admitía como permanencia, sustancia, ¿no? No se admitía como permanencia otra cosa que una muy determinada figura matemática, que es la línea recta, y el número fijo como velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? En línea recta y además siempre con 20 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? No se admitió como permanencia otra figura que no fuese línea recta y número constante. Línea recta y valor absoluto constante, ¿no? O sea, lo que no fuese eso se interpretaba ya como aceleración, como cambio de movimiento, ¿no? Bueno, la crítica de Leibniz es algo así, resumiéndola mucho, no es criticar directamente esto, pero dice una serie de cosas que lo que implican es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué considera usted como permanencia solamente la permanencia de una muy determinada figura y de una muy determinada ley, y no le llama usted permanencia a cualquier cosa que sea el mantenimiento de una ley constante? Por ejemplo, un movimiento circular, por caso, pero que sea permanente, que sea con una ley constante, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier cosa que sea efectivamente una constancia, ¿no? Que sea efectivamente una constancia. ¿Por qué no le llama usted inercia? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Por qué no le llama usted inercia a cualquier cosa que sea el mantenimiento de siempre la misma ley? ¿Por qué solo la línea recta? ¿Qué privilegio tiene la línea recta? ¿De acuerdo? ¿Qué privilegio tiene la línea recta? Y bueno, pues esto digo, lo estoy resumiendo, lo estoy, digamos, simplificando mucho, o sea, lo estoy
lo estoy exprimiendo mucho, porque en realidad no es que Leibniz formule directamente esto, sino que formula toda una serie de cosas que son consecuencias de esa, digamos, inconsecuencia inicial de llamarle permanencia solo a una muy determinada permanencia, que es la permanencia de una muy determinada figura, que es la línea recta, ¿no? La línea recta y el número fijo, ¿no? ¿De acuerdo? La línea recta y la riqueza aritmética, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, una serie de consecuencias de eso, por ejemplo, eso que todo el mundo ve en la física de Newton, que sigue siendo de todos modos la física que estudiamos incluso hoy en día cuando empezamos a estudiar física, ¿no? Bueno, empezamos por eso de la inercia y de la aceleración y la velocidad y la fuerza y todo eso, ¿no? Bueno, pero cualquiera ve el problema que hay ahí, que es que resulta cualquiera ve el problema que hay ahí, que resulta que al principio asumimos que el movimiento de un cuerpo solamente se puede definir en relación con algún sistema de referencia, ¿no? O sea, que no hay movimiento en términos absolutos, siempre es movimiento de un cuerpo con respecto a otro, ¿no? Que solamente se puede hablar de movimiento tomando como cuerpo fijo algo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que si tomas como cuerpo fijo a la Tierra, entonces se mueve el Sol, ¿no? Pero si tomas como cuerpo fijo el Sol, entonces se mueve la Tierra. Entonces la única cuestión es saber, digamos, qué es más sencillo desde el punto de vista del conjunto del sistema, tomar como punto fijo el Sol o tomar como punto fijo la Tierra, ¿no? Y lo que demostró Copérnico, lo que demostraron Copérnico y Galileo en su día, pues es que era más sencillo tomar como cuerpo fijo el Sol, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Eso más o menos os suena, ¿no? ¿De acuerdo? No es una cuestión de hechos empíricos, es una cuestión simplemente de qué es lo que da lugar a un sistema de órbitas más sencillo, ¿no? Si quieres, puedes tomar como cuerpo fijo a la Tierra, lo que pasa es que las órbitas resultan enormemente complicadas, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene eso, no? ¿De acuerdo? No es que sea una cuestión meramente pragmática, no, es una cuestión de verdad, es una cuestión de verdad, pero no de verdad empírica, ¿no? Porque empíricamente, tanto se puede mantener la coherencia tomando como cuerpo fijo A que tomando como cuerpo fijo B, ¿no? Si tomas como cuerpo fijo A se mueve B, si tomas como cuerpo fijo B se mueve A, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué cuestión de verdad o falsedad puede haber entre lo uno y lo otro, entonces? Pues simplemente no puede haber otro privilegio de A o de B que el hecho de que para describir un sistema determinado, tomando como cuerpo fijo A, te resulten unos movimientos más sencillos, un sistema de órbitas más sencillo que tomando como cuerpo fijo B, ¿no? Digamos la economía del discurso, ¿no? Digo, el que tomando como cuerpo fijo B haya que producir muchos más enunciados, muchas más fórmulas para explicar lo que pasa, tomando como cuerpo fijo A, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es lo que en su momento dio validez al sistema astronómico de Copérnico, sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Frente al sistema helenístico de Ptolomeo, ¿no? ¿De acuerdo? Que simplemente, pues, tomando como cuerpo fijo el Sol, pues no había más que elipses. Está claro, cada planeta era una elipse, ¿no? Mientras que de la otra manera no, o sea, de la otra manera, pues para explicar la órbita de Venus, por ejemplo, había que sumar varias curvas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un momento, vamos a ver, entonces, sí, pero a ver, no nos perdamos, un momento, voy a volver a donde estaba, O sea, ¿a qué venía esto? Venía a cuento de principio, por lo tanto, de relatividad del movimiento, es decir, de que en principio siempre hay que tomar movimiento con respecto a un sistema de referencia, o sea, no hay movimiento en términos absolutos. Qué movimientos haya depende de qué cuerpo fijo, los físicos le llaman sistema de referencia, ¿no? Depende de qué sistema de referencia se adopta, o sea, sistema de referencia del Sol o sistema de referencia a la Tierra, por ejemplo, en el ejemplo del sistema solar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y en principio cualquier sistema de referencia es válido. Eso quiere decir que la cosa solamente depende de cuál sea aquel desde el cual se encuentren sistemas de órbitas más sencillos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso es así, eso en principio lo admitiría todo el mundo, incluso Newton, ¿no? ¿De acuerdo? Es evidente, o sea, no, digamos, al menos un moderno, y quizá en su momento veamos por qué esta restricción, ¿no? Pero al menos un moderno no puede pensar la cosa de otra manera que así, que todos los sistemas de referencia son en principio igualmente válidos. Sin embargo, de acuerdo con esa ley de Newton, de acuerdo con ese principio de la inercia que acabamos de mencionar, de acuerdo con eso de la línea recta, pues no sería del todo así. No sería del todo así porque si
si pasas de un sistema de referencia a otro, vamos a ver, las cosas quedan como están a condición de que el otro, con respecto al primero, tenga un movimiento uniforme y rectilíneo, ¿no? Porque entonces, efectivamente, donde había aceleración sigue habiéndola y donde no la había sigue sin haberla, ¿no? ¿De acuerdo? Y no tienes que inventarte, por tanto, más fuerzas, no tienes que inventarte más fuerzas de las que había ni menos fuerzas de las que había, ¿no? Es decir, que con eso que Newton hace de, digamos, privilegiar la línea recta, es decir, se considera que no hay aceleración cuando eso es una línea recta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede con eso respetar ese principio de relatividad del movimiento? Es decir, de que respetar ese principio de que puedes, digamos, traducir los datos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Bueno, se puede, o sea, hay formas de que los dos sistemas de referencia, o los dos cualesquiera sistemas de referencia, de entrada y en principio son ambos igualmente válidos, ¿no? ¿De acuerdo? Fijémonos qué pasa, pues si traducimos los datos de un sistema de referencia a otro, entre dos sistemas de referencia que se muevan uno con respecto al otro de manera uniforme y rectilínea, entonces efectivamente la descripción de fondo no tiene por qué cambiar, o sea, no tiene por qué cambiar porque al ser la transformación entre dos sistemas que se mueven de manera uniforme y rectilínea el uno con respecto al otro, al pasar del uno al otro, digamos, ni aparecen ni desaparecen aceleraciones, ¿no? Puesto que un sistema de referencia con respecto al otro no tiene aceleración alguna, puesto que su movimiento es uniforme y rectilíneo, ¿no? Por tanto, ni se suman ni se restan aceleraciones. Después de lo que digo, ¿no? Ni se suman ni se restan aceleraciones. O sea, digamos, lo que allí donde había una aceleración sigue habiéndola y allí donde no la había sigue sin haberla, ¿no? ¿De acuerdo? Aceleración es precisamente todo lo que se aparta de lo uniforme rectilíneo, ¿no? Por lo tanto, si la transformación de los datos de un sistema de referencia a otro es entre sistemas que tienen entre sí movimiento uniforme rectilíneo, pues no se añade ni se quita al hacer el paso nada más que movimiento uniforme rectilíneo y por lo tanto ni se crea ni se elimina ninguna aceleración. Por lo tanto, como es precisa una fuerza para explicar algo allí donde hay una aceleración, pues efectivamente ahí se puede pasar de un sistema de referencia a otro sin que sea preciso inventarse más fuerzas o más causas de algo, ¿no? Puesto que no hay más cambios expresables en un sistema de referencia que expresables en el otro, ¿de acuerdo? Pero eso solo si pasamos de un sistema de referencia, eso solo si pasamos de un sistema de referencia a otro que se mueva con respecto al anterior de manera uniforme rectilínea. Si en cambio pasamos a otro cuyo movimiento no sea uniforme rectilíneo, entonces sí que se suman o se restan aceleraciones. Y por lo tanto aparecerán aceleraciones que antes no existían o desaparecerán aceleraciones que antes existían. Y por lo tanto hará falta inventarse nuevas fuerzas que antes no introducíamos en el esquema o suprimir fuerzas que en cambio antes hacían falta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí ya se descabala por completo la explicación en su conjunto al pasar de un sistema de referencia a otro. Pero ya hace falta inventar nuevas causas o suprimir causas que antes admitíamos, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, ahí hay una incoherencia. Resulta que ahí el tránsito de un sistema o sea, digamos que la física newtoniana solamente es neutral entre sistemas de referencia que se muevan el uno con respecto al otro de manera uniforme rectilínea. Pero entre sistemas que no tengan esta propiedad, es decir, que se muevan el uno con respecto al otro de manera no uniforme rectilínea, la física newtoniana tiene que elegir. No puede ser bueno los dos a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, digamos, es neutral entre sistemas de referencia de una misma clase, entendiendo por de una misma clase aquellos que unos con respecto a otros tienen movimiento uniforme rectilíneo, pero no entre sistemas de referencia de clases distintas. Y por tanto, digamos, entre las infinitas clases posibles en ese sentido de sistemas de referencia, tiene que quedarse combinado, ¿no? Y por lo tanto no respeta el principio de relatividad del movimiento. Como acabamos de ver, esto es una consecuencia lógica, una consecuencia, digamos, meramente lógica, una consecuencia meramente lógica del hecho de privilegiar la línea recta y la cantidad fija, como velocidad, ¿no? ¿De acuerdo?
Y porque claro, ¿qué pasa entonces? Pues que todo se descabala desde el momento en que un sistema de referencia con respecto a otros se mueven de una manera que no sea rectilínea y uniforme, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues por esta crítica se le hizo a Newton ya desde el principio. Y bueno, pues evidentemente, la única manera de no caer en esa falta de lógica, de no caer en esa incoherencia interna, la única manera sería que usted pudiese entender por conservación del movimiento cualquier ecuación fija, ¿no? ¿De acuerdo? Cualquier fórmula fija de movimiento, no necesariamente la línea recta y la cantidad constante, ¿no? Sino cualquier fórmula fija de movimiento. O sea, cualquier movimiento que esté determinado por un sistema de ecuaciones que se escriben de una vez para siempre, por complicado que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Que usted pudiera entender por conservación del movimiento cualquier conservación de la ley de movimiento, sea esta la que fuere, ¿no? Eso fue lo que dijo Leibniz, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que dijo Leibniz y eso sirvió para encontrar, eso sirve para ser un precursor de cosas que vendrán mucho más tarde, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de hecho Leibniz tampoco pudo hacer una física que no tuviese ese fallo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es decir, que el fallo se reconoce, pero de momento, por las razones que sean, que tienen que ver evidentemente con el desarrollo del aparato matemático que sería necesario para producir esa otra física, ¿no? ¿De acuerdo? Por las razones que sean, pues el fallo se reconoce, pero no se está en condiciones de suprimirlo, ¿no? Y de manera que decir, bueno, pues la física newtoniana vale en principio, aunque sabemos que esto tendrá unos límites, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que en algún momento se procesará con inconsecuencias, como de hecho ocurrió, ¿no? Es decir, la crisis de la física newtoniana no se debió a que se hiciesen determinados experimentos y no saliese lo que tenía que salir. Hombre, eso fue simplemente la plasmación intuitiva de lo que pasaba, pero el fallo es lógico, está claro. El fallo es lógico y estaba reconocido desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿a qué iba esto? ¿A qué iba esto? Pues iba esto a lo siguiente, a que ahí había un principio de conservación. Ahí había un principio de conservación. Ese principio de conservación, el principio de inercia, es el principio de conservación de cierta entidad. En ese caso, la velocidad, entendida como valor absoluto de la velocidad con trayectoria rectilínea. ¿De acuerdo? Ahí hay un principio de conservación. Bueno, pues en definitiva, ¿cuál es la única consecuencia? La única consecuencia que podemos formular de manera general para la observación del mundo físico a partir del principio ese de la sustancia y el accidente, ¿no? Pues que siempre tendrá que haber leyes de conservación. ¿De acuerdo? Que sea lo que se conserva o cómo se define la magnitud que se conserva, eso variará según la situación de avance de la física, ¿no? ¿De acuerdo? Pero siempre habrá alguna magnitud que se conserva, ¿no? En la explicación de cualesquiera fenómenos físicos, siempre habrá que haber la conservación de algo. Siempre tendrá que haber la conservación de algo. Siempre tendrá que haber la conservación de algo. Esa es la única consecuencia general, absolutamente general. No tiene nada que ver ni con ninguna silla. Ya sabemos que la silla es un fenómeno completamente transitorio, ¿no? Que ha sido fabricada alguna vez y que alguna vez dejará de tener lugar como silla, ¿no? Ni con la silla, ni con la mesa, ni con la Tierra, ni con el Sol, siquiera, ¿no? También la Tierra y el Sol, pues, también la Tierra y el Sol son fenómenos transitorios, ¿no? Y la humanidad también, ¿no? ¿De acuerdo? Son fenómenos transitorios, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que, sobre todo, quizá no podemos adherir esa condición de lo que permanece a entidad alguna determinada, ¿no? Pero no hay posible explicación de fenómeno físico alguno sin que esté debajo la noción de alguna entidad permanente. Esa es la cuestión. Nada más que eso, así de general. Así de general. O sea, no se sigue de ahí la permanencia, no se sigue de ese principio kantiano la permanencia de cosa alguna. O sea, que sea lo que permanece es una cuestión empírica y por tanto siempre sometible a revisión, ¿no? Siempre sometible a revisión. Lo que no puede es no haber alguna entidad permanente. Lo que no puede es no haber alguna entidad permanente. Y
nada más que eso. Eso es lo único que se sigue de manera general del principio de permanencia de la sustancia. No es la permanencia ni de la silla, ni de la mesa, ni del sol, ni de la tierra, ni del sistema solar en su conjunto, ni de la humanidad, ni de nada de ese tipo, ¿no? Entre otras cosas porque esas tesis son falsas, ¿no? O sea, todas esas cosas dejará de haberlas alguna vez, ¿no? Y alguna vez no las ha habido, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver, sí, bueno, hemos alterado el orden, pero me pareció que era mejor contestar a esto de manera inmediata. Entonces voy a por lo menos decir qué es lo que quería decir a propósito de la cuestión primera que teníamos en la lista, ¿no? Para en la medida de lo posible de momento quitarnos la de en medio, que no va a ser quitarnos la de en medio, porque esas cuestiones que se pasan que requieren explicación aparte, pues la requieren precisamente porque son cuestiones que siempre retornan y no os la habréis quitado de en medio ni siquiera dentro de 30 años, ¿no? Pero bueno, de todas formas conviene por lo menos subrayar esa dimensión de cuestión siempre retornante, ¿no? Era la cuestión de cruces analíticos, ¿no? Solamente quería decir una cosa de momento. Que es simplemente dejar fuera un malentendido muy habitual. Malentendido muy habitual y además incorporado a los manuales, ¿no? A veces incluso a ciertas monografías, a pesar de, bueno, simplemente incorporado, no a todas, evidentemente, el malentendido no lo he descubierto yo, porque es obvio, ¿no? Si hubiese descubierto yo no lo contaría aquí, ¿no? Esto, no, o sea, yo emplearé otros medios para contarlo, ¿no? ¿Entendido? Pero no lo he descubierto yo, por lo tanto, no es que sea un malentendido que vamos a ser los privilegiados que lo localicemos, no, evidentemente, o sea, hay mucha gente que lo detecta y está detectado en muchos sitios, ¿no? Pero de todos modos no en todos, es decir, que se pueden encontrar por muchos libros, incluso algunos libros meritorios, ¿no? En los cuales, sin embargo, pues porque el autor precisamente en esa parte de la cuestión no se ha fijado, porque hay muchas cosas de las que hablar y no todos nos fijamos en todas, ¿no? Pues simplemente de eso no se ha dado cuenta y entonces emplea automáticamente hace mucho determinados clichés, determinadas maneras de hablar que presuponen ese malentendido que en efecto históricamente se ha dado. Históricamente sí se ha dado, ¿no? Que es el siguiente, vamos a ver. Supongo que había quedado claro lo que es el proceder analítico ese, ¿no? O sea, aquello de un concepto tomado como mera lista de notas, no como regla operacional para construir una figura, ¿no? Sino como mera lista de notas, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ese concepto hace de sujeto y como predicado se pone pues cualquiera de esas notas, ¿no? Eso quedó claro, ¿no? O si las notas a su vez son conceptos en el sentido de listas de notas, pues cualquiera de las notas o de las notas, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Entonces, este modo de proceder, si os fijáis, coincide con algo que históricamente llega, pues, bueno, de alguna manera como noticia llega hasta hoy día, pero de hecho históricamente llega aproximadamente hasta la época de Kant, ¿no? Hasta la época de Kant inclusive, que es cierta cosa que todavía en la época de Kant se llama muchas veces lógica, ¿no? Cierta cosa que se llama muchas veces lógica, es que se llama muchas veces lógica y que hoy a veces en nuestros manuales de lógica se le llama lógica aristotélica, ¿no? Que es eso de los silogismos, ¿no? Eso de, a ver, pues, de todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo hombre es mortal, etc. Ya os doy cuenta de lo que digo, ¿no? Pues lo digo porque justamente eso de todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, jamás podría ser, por razones que no son de esta asignatura, un ejemplo aristotélico. Es decir, que eso Aristóteles no lo consideraría un silogismo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es que no importa, puesto que precisamente voy a decir que eso se suele llamar lógica aristotélica, pero no tiene nada que ver con Aristóteles, ¿no? Es decir, que es que
otra vez es un término que históricamente se ha consagrado, que tiene que ver con la recepción tardo-medieval de Aristóteles, no con Aristóteles, ¿no? Claro, no con Aristóteles, sino con, bueno, pues con señores que básicamente leían traducciones de Aristóteles al latín hechas por otros antes que no eran ellos y que en cambio no se ocupaban de filosofía, ¿no? Que por otro lado, pues aun cuando algunos de ellos leyesen a Aristóteles en griego, pues lo leían con esa mentalidad y por tanto traduciendo mentalmente de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una historia muy larga, no vamos a entrar ahora en ello. En todo caso, eso de llamarle a eso lógica aristotélica, desde el punto de vista histórico es una barbaridad, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico es una barbaridad, pero es una terminología consagrada, ¿no? ¿De acuerdo? Y como es bastante frecuente que hoy en día a los señores que hacen lógica en la historia les importe un bledo, ¿no? Pues no les importa llamar aristotélico una cosa que no es aristotélica en absoluto, que no tiene nada que ver con Aristóteles, ¿no? Entonces, pues es una cosa que ha pasado a la terminología de los manuales y que, bueno, pues de hecho se llama así muchas veces, ¿no? Evidentemente no se puede admitir llamarle así en una clase de historia de la filosofía, porque históricamente es una barbaridad eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como la rectificación no la podemos tratar aquí, porque aquí tenemos que hablar de la historia de la filosofía moderna y no de la historia de la filosofía antigua. Si tenemos que hablar de la historia de la filosofía antigua, pues tendríamos que decir que eso que hay en Aristóteles no se corresponde con nada que se llame lógica, ni se corresponde con el contenido de esa lógica, ni nada por el estilo, pero que eso es una cierta lectura que se ha producido en esos estudios. Bueno, lo que sí nos interesa ahora, porque sí tiene que ver con la historia de la filosofía moderna, es lo siguiente. Ahí hay una cosa que se llama lógica, digamos pseudo-aristotélica, o digamos tardo-escolástica, o simplemente escolástica en el sentido de la escolástica medieval, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a llamarla escolástica o pseudo-aristotélica. Escolástica o pseudo-aristotélica. Ahí hay una cosa que se llama lógica, podemos añadirle lo de escolástica o pseudo-aristotélica. ¿Y qué es eso del silogismo? O sea, eso de todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, ¿no? ¿De acuerdo? O todos los animales comen, vamos a ver, todo animal come, los hombres son animales, luego los hombres comen, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso se corresponde exactamente con lo que en Kant hemos llamado juicio analítico, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, quiere decir. O sea, se corresponde, bueno, por lo menos muy aproximadamente, eso se corresponde con lo que en Kant hemos llamado proceder analítico. Se corresponde con lo que hemos llamado proceder analítico. Es decir, con eso que digamos, la conclusión no añade nada, no se ha producido ninguna operación, sino que simplemente se han leído las notas las notas que ya estaban en las premisas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, eso se corresponde, o sea, eso que se llama lógica, en el sentido de lógica escolástica o lógica pseudo-aristotélica, sí que es muy aproximadamente idéntico en su posible alcance, con lo que es en términos kantianos lo analítico, ¿no? Lo analítico. Incluso se corresponde con eso de no añade nada, ¿no? O sea, no realiza operación alguna, sino que se limita a leer las notas que ya están establecidas, ¿no? ¿De acuerdo? A leer las notas que aquello de todo hombre es típido, todo hombre es sin plume, porque previamente hemos entendido por hombre el típido del plume, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, esa lógica en ese sentido, se corresponde con lo que en Kant hemos llamado juicio analítico. Bueno, incluso consecuentemente con esto, pues efectivamente a veces Kant identifica juicio analítico con lo que él llama mera lógica. Mera parece una tontería, y lo es, pero como parece una tontería y lo es, sin embargo tiene su misterio por lo siguiente, a veces Kant
a ese, a veces Kant al concepto, en ese sentido que he dicho, de lista de notas, bípedo y hombre, bípedo y plume, al concepto tomado así, es decir, no tomado como la regla para construir una figura, como decíamos en su momento, ¿no? Sino tomado solamente como la lista de notas que define, ¿de acuerdo? Recordar las dos definiciones de círculo que hemos visto, una como lista de notas y otro como la manera, el procedimiento para construir un círculo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues a veces están al concepto tomado como lista de notas, por lo tanto al concepto que opera en el juicio analítico, ¿no? ¿De acuerdo? En el juicio analítico, a veces a eso le llama el mero concepto, ¿eh? Y no es un recurso de expresión muy feliz, porque la palabra mero, el adjetivo mero, parece que no añade nada, ¿no? O sea, no determina nada, ¿eh? Pero bueno, de hecho es lo que Kant emplea, ¿no? ¿De acuerdo? Es el mero plus, en alemán, de alemán, el mero concepto, le llama el mero concepto al concepto tomado solamente como lista de notas, por tanto, al concepto sobre el cual se hacen juicios analíticos, ¿no? Y entonces dice, el juicio analítico es aquel que se basa en el mero concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Mero quiere decir eso, ¿no? Como lista de notas, ¿no? Y por lo tanto a esa lógica que hemos dicho que se identifica con el juicio analítico, a esa lógica escolástica o pseudo-aristotélica, correspondientemente con eso, como lógica va con concepto, se supone que lógica va con concepto, si al concepto sobre el cual se basa el juicio analítico le llama el mero concepto, pues a esa lógica pseudo-aristotélica escolástica, etcétera, le llama la mera lógica, ¿no? La mera lógica, ¿entendido? Le llama la mera lógica. Te repito, mera lógica y mero concepto, en la manera peculiar de hablar de Kant, equivalen a proceder analítico, ¿no? ¿De acuerdo? Mera lógica y mero concepto, en la manera de hablar de Kant, equivalen a proceder analítico, ¿no? Al concepto operacional, ¿no? Cuando el concepto nos dice cómo hacer. No, exactamente, para decirlo así, es una manera de hablar un poco cómica, si queréis, pero efectivamente no. O sea, el concepto, cuando ya no es solamente la lista de notas, sino que es qué tienes que hacer para construir un círculo, a eso no le llama mero, le llama concepto, pero no mero concepto. ¿Está claro? ¿Entendido? Le llama concepto, pero no mero concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Le llama concepto a veces, otras veces no, pero no mero. A veces se dice de la regla de construcción, la regla para producir una figura, la regla, a veces simplemente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero a veces sí dice el concepto, ¿no? Pero cuando pone el mero delante, es que se refiere solo a la lista de notas, ¿no? Y por lo tanto, mero concepto, mera lógica quiere decir, eso es lo que llamamos juicios analíticos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuál es el malentendido histórico al que me he referido? El que sí nos interesa, porque es el que sí es moderno, ¿no? El otro, el de llamarle a eso aristotélico, es un malentendido aún más grave, es una barbaridad, simplemente, ¿no? Pero está fuera de nuestra asignatura, digamos, ¿no? Porque se refiere a si tiene o no tiene que ver con Aristóteles, ¿no? En cambio hay otro que sí que está dentro de nuestra asignatura, porque sí que es a lo largo, precisamente, del tramo que a nosotros nos toca estudiar, que es el siguiente. Bueno, como Kant ha dicho mera lógica, para referirse al proceder analítico, se asume la identificación de proceder analítico con lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Se asume la identificación de proceder analítico con lógica. Es decir, algo así como se toma por la palabra a Kant, se agarra uno a la palabra literal de Kant, sin percibir que Kant está llamando mera lógica a algo que seguramente es más restrictivo que lo que nosotros llamamos lógica en la clase de lógica, digamos, ¿no? ¿Entendido? Es decir, que se agarra uno a la palabra de Kant, se identifica lógica con juicio analítico, porque efectivamente Kant emplea esa expresión de mera lógica para referirse al juicio analítico, pero cuidado, cuando Kant emplea esta expresión, está hablando de la lógica, está entendiendo por lógica la lógica escolástica, la lógica esa que llamamos pseudo-aristotélica, no la lógica que hay posteriormente, ¿de acuerdo? No la lógica que hay posteriormente, no la lógica que hacemos nosotros, no lo que nosotros llamamos lógica, no lo que entienden por lógica nuestros manuales de lógica.
acuerdo? No lo que entienden por lógica nuestros manuales de lógica. Esa lógica pseudo-aristotélica, escolástica, esa lógica del silogismo, esa lógica sí que es muy aproximadamente idéntica con lo que kantianamente es el proceder analítico. Pero no lo es, seguramente, la lógica que hay, la lógica que inventa Frege, digamos, y que se desarrolla después, ¿no? Y que es lo que hoy entendemos por lógica. Y que es lo que hoy entendemos por lógica cuando estudiamos lógica. O sea, esa lógica sistematiza una serie de procedimientos, la lógica nuestra, lo que nosotros entendemos por lógica, sistematiza una serie de procedimientos que no son analíticos, en los cuales se procede constructivamente, y no por listas de notas. ¿De acuerdo? O sea, para empezar, para definir algo, según la lógica que nosotros estudiamos, para definir algo, para definir, bueno, lo que sería el equivalente a un concepto, llamadle como le llamáis, un predicado, por ejemplo, ¿no? Una clase, llamadle como le llamáis. Para definir algo, no hace ninguna falta dar listas de notas. No hace ninguna falta dar listas de notas. No hace falta hacer una cosa de tipo Víctor y Blume, ¿no? ¿De acuerdo? Se puede emplear cualquier otro procedimiento, con tal que, por el procedimiento que emplees, pues quede efectivamente delimitado qué objetos pertenecen a esa clase y qué objetos no pertenecen, ¿no? ¿De acuerdo? No hace ninguna falta que sea una lista de notas. No hace ninguna falta. Y cuando se demuestran, cuando se deducen cosas a partir de la función de un predicado a un individuo, ¿no? Pues no se hace leyendo las notas de ese predicado, porque no tiene por qué tener notas, porque se puede haber definido ese conjunto, esa clase o ese predicado, como le queráis llamar, de cualquier otra manera que no sea una lista de notas, ¿no? Por lo tanto, ya de entrada, aunque solo sea por esta consideración que he hecho, no hay ninguna seguridad de que todo lo que entre ahí sea analítico en el sentido de Kant, ¿no? Pero no solamente no hay ninguna seguridad, sino que además, si cogiésemos cualquier manual de lógica, cosa que no podemos hacer aquí por razones de tiempo, pues veríamos que desde la segunda página se están haciendo cosas que no son analíticas en el sentido de Kant, ¿no? Que no son analíticas. Y que por tanto, pues no son vacías en el sentido en que Kant ha empleado esto de fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, ¿por qué es importante este malentendido históricamente? Hombre, pues porque históricamente se produjo ese cortocircuito puesto que Kant le llama mera lógica a los principios analíticos, podemos asumir que será analítico en el sentido de Kant todo aquello que sea solamente lógica, pero claro, esto solamente lógica es solamente lógica tal como lo decimos todos los días, no mera lógica en el sentido de que Kant emplea esta fórmula en la crítica de la conjuntura, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, no es verdad eso de que será kantianamente analítico todo lo que pueda seguirse de manera puramente lógica según lo que nuestros manuales entienden por lógica. ¿De acuerdo? No es verdad. O sea, en esa lógica entran muchas cosas que kantianamente no son analíticas, ¿no? Es más, casi se podría decir que toda ella en su conjunto kantianamente no es analítica, sino lo otro es sintética, es decir, opera por construcciones, ¿no? ¿De acuerdo? Opera por algo que con lo que tiene que ver, opera por sistemas que con lo que tienen que ver es con los ejemplos que aquí hemos puesto de matemática, no de lógica, ¿no? O sea, con aquello del triángulo o con aquello del 4 más 3 igual a 7, ¿no? Opera por sistemas de ese tipo. Es decir, por construcciones que efectivamente en el sentido kantiano lo que sí son, por supuesto, es a priori, ¿de acuerdo? Opera por construcciones, o sea, sí, eso sí, todo lo que llamamos lógica, incluso nosotros, es en el sentido kantiano a priori, eso sí, a priori, pero no analítico, ¿de acuerdo? Todo lo que llamamos lógica, por supuesto, en el sentido kantiano a priori, es decir, opera por construcciones que son a priori. Ahora lo podemos decir incluso de otra manera, son a priori porque efectivamente no necesitan, operan con una pluralidad, efectivamente, pero que es solamente una pluralidad de
Una pluralidad en el sentido de secuencia de instantes o de puntos, o sea, por ejemplo, una pluralidad del mero tiempo, del mero espacio, ¿no? ¿De acuerdo? No hace falta que tengan ningún determinado olor, color y sabor, ¿no? ¿Entendido? El color que tuviese el triángulo que pintábamos allí, pues dependía del color de la tinta, que era una cosa completamente accidental y que no tiene nada que ver con el triángulo, ¿no? Representaba algo que de suyo no contiene impresiones empíricas de ningún tipo, ¿no? Sino meramente pluralidad de puntos, pluralidad de instantes, por lo tanto estar en eso que en Kant se llama la forma, lo a priori, ¿no? Lo de antemano válido para todo contenido posible, por lo tanto sí que es a priori, ¿no? Pero no analítico, ¿no? Lo que nosotros llamamos lógica, evidentemente está instalado en ese territorio, este territorio no es analítico. El malentendido ha sido producido por simplemente una lectura. Eso que ya hemos hablado alguna vez de pasada, genéricamente, es decir, una lectura del texto de Kant sin fijarse en el significado que podían tener las palabras en el año 1781, ¿no? Bueno, pues lo que podía significar entonces eso de lógica, ¿no? Y por lo tanto es mera lógica, ¿no? Bueno, ¿qué podía significar entonces eso? Entonces se ha cogido, pues ahí dice lógica, luego lo que nos está diciendo es que es analítico todo lo que sea solamente lógica, ¿no? ¿De acuerdo? No, porque lógica desde un momento posterior hasta nosotros tiene otro sentido, no es lo mismo, tiene otro sentido. Bueno, esto es un malentendido que históricamente ha habido, que curiosamente ha sido fecundo, claro. O sea, curiosamente ha sido un malentendido fecundo, es decir, que ha dado lugar a empresas, y a proyectos, ¿no? Que evidentemente no han conseguido lo que pretendían en relación con Kant, pero que han conseguido cosas muy interesantes, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, o sea, a veces esos malentendidos resultan fecundos, pero lo que ahora tenemos, para lo que ahora tenemos que hacer, que es entender a Kant, es un malentendido grave, o sea, que impide entender nada, ¿no? ¿De acuerdo? Impide entender nada, entre otras cosas, porque inmediatamente confunde analítico con a priori, ¿no? ¿De acuerdo? Inmediatamente confunde analítico con que no sea empírico. Y eso no es verdad. Está claro, eso no es verdad. Ya lo hemos visto. Eso no es verdad. O sea, inmediatamente confunde eso de sin salir del mero concepto del sujeto, que eso es lo de analítico, sin salir del mero concepto del sujeto, inmediatamente eso lo confunde o lo identifica con sin que haya nada empírico, ¿no? Y no es verdad, se puede salir del mero concepto del sujeto sin que sea salir empíricamente, se puede salir de aquella manera constructiva, matemática, geométrica, por ejemplo, de la que hablábamos en su momento. No es nada empírico, pero tampoco es la mera lista de notas, ¿no? Por tanto, sí que estamos saliendo del mero concepto, incluso sin que haya nada empírico, ¿no? Es grave ese malentendido, se impide por completo entender nada de Kant, puesto que es grave ese malentendido, puesto que automáticamente identifica analítico, o sea, sin salir de la mera lista de notas, con que no haya nada empírico, y no es verdad, ¿de acuerdo? No es verdad. El que no haya nada empírico no garantiza que no se haya salido del mero concepto de la lista de notas. Se puede salir de una operación que no es empírica, sino que es a priori, como son de hecho todas las operaciones de la matemática, ¿no? Que ninguna es lectura de notas, ninguna es lectura de notas de conceptos, todas son operación, ¿no? Pero son operación en el puro tiempo o en el puro espacio, o sea, no con ningún olor, color, sabor, resultado de ningún experimento, etcétera, ¿no? Bien, bueno, pues aquí lo dejamos porque tenemos que dejar, ¿no?